Tus hijos irán a escuelas públicas y serán entrenados alrededor de 15,000 horas en pensamientos seculares sin Dios. Y después irán 1 hora los domingos a la escuela dominical y los sábados a la escuela sabática para colorear un dibujo y no conoce ni un versículo y el papá tampoco conoce. Hermanos, quisiera que piensen en algún momento, ¿cuál es el propósito de Dios para esta generación? Cuando dice en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 17, efectivamente los 3 hebreos eran entendidos en toda ciencia, en toda letra, eran realmente alumnos que se destacaban 10 veces más. Entonces, en cuanto a la salud, en cuanto a la capacidad mental, el Señor quiere que así sea el pueblo de Dios en esta generación. Pero como corolario, como la parte culminante, la parte más alta de la pirámide está en el versículo 17. Y yo quiero hacer el desafío a los hermanos de aquí, especialmente a los jóvenes, porque dice el verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento y inteligencia en todas las letras y sabiduría. Estos 4 hebreos que estaban en Babilonia representan al mensaje de los 3 ángeles y al 4.º ángel. Vamos a repetir. Los 3 jóvenes representan a los 3 ángeles, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y el 4.º ángel, que es Daniel, que era al comienzo, después se transforma en el 4.º ángel porque en el horno de fuego Daniel no aparece, solamente aparecen los 3 hebreos, ¿no es así? Ahora, ese representa el 4.º ángel de Apocalipsis 18. En mi comprensión, en lo que les voy a compartir. Ahora, si nosotros seguimos el mismo método de Daniel y los 3 hebreos, esta generación tiene que ser preparada 10 veces más que cualquier otra iglesia, que cualquier otra época. Entonces, quiero preguntarles, ¿estamos o no matriculados para ser 10 veces más sabios y entendidos en todas las letras que este mundo conoce? ¿Es el desafío o no? O sea, el hermano adventista, el joven adventista, no debiera ser ignorante, debiera ser un hombre excepcionalmente preparado. Pero, ¿qué es lo que va a dar esa preparación? El que no nos apartemos del mensaje de la verdad presente. En eso está la sabiduría. Si vamos a olvidarnos del mensaje de los 3 ángeles, no vamos a tener esa sabiduría y esa capacidad de preparación. Ahora, podemos ser entendidos como Daniel. Daniel era economista, Daniel era administrador, Daniel era gobernador, Daniel era estadista, o los 3 hebreos que eran sus compañeros tenían la misma capacidad. Pero Daniel tenía algo más, y eso es lo que está en el versículo 17 en la última parte. Dice, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ahora, esa es la parte culminante. Queremos nosotros tener entendimiento en toda visión y sueño, es decir, debemos tener una comprensión de todos los acontecimientos proféticos. Debe ser el pueblo más entendido en el tema profético, en el tema bíblico, en la comprensión de la palabra, ¿sí o no? No tiene que haber nadie que pueda, hermanos, alcanzar en la comprensión profética. Ahora, la cita más famosa, que es la segunda diapositiva, es la que ustedes seguramente conocen. E inclusive esta cita conocen las personas que ni siquiera son adventistas, porque es una cita la más
emblemática, vamos a decir, de las citas de Elena White. ¿Cuál es? Lo que ustedes ven ahí. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que el mundo necesita? La mayor necesidad. ¿Podemos leer entre todos o no? A la voz de tres, y eso tiene que ser de memoria, por lo menos de este congreso. Vamos a leer a la voz de tres, 2 y 3. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Hermanos, ¿a qué estamos siendo llamados? Y eso me entusiasma. La mayor necesidad del mundo no son, vamos a decir, de Bill Gates, no son de Zuckerberg, no son de Putin, no son o sea, hombres que manejan la política. Porque esos hombres se compran y se venden. Pero los 144,000 no se van a comprar ni se van a vender. Porque van a ser hombres sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. O sea, esas personas van a ser tan sinceros en el trabajo, en cualquier responsabilidad, siempre se van a destacar 10 veces mejor si creemos en esta palabra. Y esos tendrían que estar en esta sala, esos tendrían que estar en las iglesias que hoy, hermanos, profesamos creer la segunda venida de Cristo. Pero dice algo más. Hombres que no deben tener temor de dar al pecado el nombre que le corresponde. O sea, no hay aquí medias tintas. Si es pecado, aunque sea doloroso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿ustedes al pecado quieren llamarle pecado o solamente un desliz? ¿No? Así como decimos en términos coloquiales. Ese es un afair, un desliz. Ese fue el pobrecito, ha tenido un tropiezo. No, ese es un pecado. Si es mentira, si es engaño, si es adulterio, debe ser dicho que ese es un pecado, hermano, así como dice la Escritura. Pero ¿qué más? Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. ¿Debe ser leal a la iglesia? Porque la iglesia puede equivocarse o no. ¿O es infalible la iglesia? No. ¿Debe ser leal al pastor? No. ¿Debe ser leal? O sea, no implica que no obedezca, que no respete al anciano ni al pastor, sino su conciencia. Nadie debe gobernar la conciencia de uno, ninguna organización ni ningún hombre. Su conciencia debe ser dirigida solamente por el Dios Todopoderoso, que es su Creador y su Redentor. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Amén. Ahora, el deber de llevar el mensaje, el deber de dar la amonestación, debe ser como la brújula que dirige la aguja al norte. No importa, aunque le des la vuelta hacia el sur, la aguja ¿a dónde va a ir? ¡Pac! Allá va a ir. Aunque le des la vuelta a este lado, ¡pac! Allá va a ir. Hermanos, estamos en esa condición de dar el mensaje, de vivir este mensaje, hermanas, como la brújula es tan leal al polo. ¿Dónde se va a formar? ¿Cuándo se va a formar ese tipo de personas, hermanos, para sellar como los 144,000? Es ahora. Y el mensaje que sella se llama el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, la última parte dice, hombres que se mantengan de la parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. El sábado es día del Señor. Y si tiene que venir la guillotina o el cuchillo para cortar la cabeza, ¿están dispuestos?
Si con un pinchazo nos han asustado y a casi toda la iglesia le han pinchado, ¿qué se supone que el día cuando salga la ley dominical, hermano, usted va a ser fiel? Usted se va a correr, hermano, en la primera amenaza. Cuando vea solamente el fuego atizar y ahí te van a calcinar, eso te va a hacer correr, porque mete miedo. Ahora, la educación superior, hermanos queridos, no es solamente la teoría de la verdad, debe ser un conocimiento experimental. ¿Usted quiere hablar de la justificación por la fe? Hermano, mi carácter debe condecir con ese mensaje. ¿Queremos vivir la reforma pro salud? Hermano, antes de predicar, ¿ya debiéramos estar practicando o no? ¿O debiéramos primero predicar y después recién practicar? ¿Cómo es la cosa? Entonces, yo sé que estamos aplazados en asuntos, por ejemplo, de la salida al campo. Pero quizá para mí hay cierta ventaja. Yo he nacido en el campo, o sea, el campo para mí no es extraño. 12, 13 años, bueno, yo sé cómo es andar carachaqui, sé andar cómo es con abarca, con lo que tú quieras. En el altiplano, en el valle y en el trópico. Entonces, eso quizá nos dé la consistencia y tenemos que aprender. Pero los que nunca han salido de la ciudad, hermano, ni saben cómo encender, por decir, una leña mojada, hermano, ¿cómo se enciende? ¿Cómo se cocina, hermano? Y eso no es por la teoría del hermano que usted va a saber, eso es experimentando, llorando con el humo, ¿no es así? Entonces, tiene que haber esa experiencia de la educación superior, porque el Señor nos ha llamado a una educación superior. Ahora, quisiera que ustedes algo más reflexionen de lo que esta mañana yo dije. Hermanos, nuestros niños tienen que tener la experiencia práctica de algo manual. ¿Qué significa? Deben entrar, en vez de ir, digamos, a hacer una especialidad, es más importante saber cultivar la tierra que conocer matemáticas. No estoy diciendo que no deba saber matemáticas, tiene que saber matemáticas, pero cultivar la tierra es tan importante porque cultivar la tierra está relacionado con el cambio de carácter. Porque agacharte, agarrar la chonta y después deshiervar y estar completamente agachado, no 10 minutos, no 15 minutos, 3, 4 horas a pleno sol. ¿Quién aguanta eso? ¿Necesita paciencia o no? ¿Necesita perseverancia o no? Hay caso de protestar y tirar la chonta o el machete, lo que sea, irte ya pues a la sombra. Entonces, el pastear la oveja, ¿necesita paciencia o no? Porque las ovejas no entienden, no dice, volvé, no van a volver, es peor, al revés. Hermanos, manejar el taller de la costura necesita paciencia, necesita detalles, necesita saber. ¿Dónde los hijos se van a formar con un carácter de hombres que no se compren ni se vendan, que sean tan fieles al deber como la brújula al polo? Si no es en los talleres. Entonces, lo que estamos diciendo es, en la escuela fiscal no va a aprender nada porque ahí es el lápiz y el cuaderno, ahí no hay que hacer nada, ni sudar siquiera. ¿Quién sabe sudar ahí? Nada. Y nuestras escuelas hoy día se han convertido que ya no hay el sudor. Entonces, esta educación que tiene que renovar la mente, transformar el carácter, restaurando la imagen de Dios en el alma, fortalecerá la mente contra los engaños que el enemigo ha sembrado en cada etapa de la vida de estos muchachos y jóvenes. Ahora, no se puede adquirir una educación superior a la que fue dada a los primeros discípulos. Esos primeros discípulos
sabían pelear con el viento, sabían levantarse temprano, sabían mojarse el pantalón, sabían cómo remendar las redes, sabían cómo sacar el agua de los botes. Hermano, pasen un día con un pescador en el Titicaca, a ver si ustedes pueden. Y el olor del pescado es agradable, ¿no? No es perfume. Es fatal. Y esos apóstoles eran de ese carácter, de ese temperamento. Porque hoy la educación superior, ¿qué es? Te sientas en el escritorio, una computadora, y ahí vienen todos a darte los informes y tú das órdenes, un pequeño Nabucodonosor. Hermanos, necesitamos golpearnos, necesitamos machucarnos los dedos, necesitamos sacarnos un chichón, ¿sí? Quemarnos la mano en la cocina. ¿O no tienen que hacer nuestras hijas, por más delicadas y hermosas que sean, tienen que quemarse las manos o no? Porque así hemos aprendido o no. ¿Y quién se acuerda de que una vez se ha quemado la mano con la cocinilla? ¿Quién? Ni me acuerdo. Solamente me quedan heridas, pero de los cuales no tengo memoria. Ahora, hermanos queridos, cualquier don, y esta es la cita, cualquier don y talento, si no está dirigida por el Espíritu Santo, va a ser para la honra y la gloria del hombre. Por eso dice, este carro es mío, porque yo con mi esfuerzo he ganado. Otro pequeño Nabucodonosor, ¿o no? Esta profesión es mío, porque yo estos títulos no son adornos, yo me los he ganado con 5 años de sacrificio. ¿Quién lleva la honra? El profesional. Pero no es para la honra y la gloria de Dios. Entonces, yo creo de que cada hermano debiera inscribirse en cosas tan elementales. Por ejemplo, aquí, ¿debemos saber manejar electricidad o no? ¿Instalación domiciliaria o no? Es tan importante eso. El cocinar es tan importante. Pero los papás o las mamás de hoy, ¿qué dicen? Mi hija no va a ser otra cocinera como yo. Ese tiene que sentarse, esa pobre lo va a hacer comer cuando se case y tenga hijos, del restaurante va a hacer comer, y esos van a aparecer los hijos diabéticos, artríticos, porque hay cosas elementales que no está aprendiendo, de los cuales debe aprender desde que está en la casa. Ese se llama la educación superior, porque nos estamos matriculando igual que la escuela de Juan el Bautista, igual que la escuela de Daniel, igual que la escuela de Jesús. Ahora dice, esos dones y talentos consagrados, para que el Espíritu Santo utilice esos dones, va a ser para la gloria de Dios y para formar el carácter en las personas, que va a ser el que va a dar la gloria y la honra. Porque la verdadera educación es una ciencia grandiosa, porque se funda en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Cristo es el más grande maestro que este mundo haya conocido, y no es del agrado del Señor Jesús que sus súbditos de su reino, por los cuales murió, sean educados de manera tal que sean inducidos a colocar la sabiduría de los hombres en primera línea y releguen la sabiduría de Dios. ¿Qué tipo de profesores hoy están en las escuelas? No digo todos, pero la gran mayoría no tienen temor a Dios, ¿o no? No conocen la Escritura, no conocen los mandamientos, no conocen el mensaje de la verdad presente. ¿Y cómo creen ustedes que nuestros hijos van a ser adventistas y fieles? Imposible. Eso es mandar a la escuela del Egipto. Ahora, voy a pasar a la imagen. A ver, vamos a hacer la prueba ahora. ¿Cómo uno tiene que ser entendido en toda visión y sueños? A ver, Nabucodonosor soñó un sueño, vio en su sueño una imagen, pero él no se acordó. ¿De quién vino esa revelación?
El Señor conoce el futuro de aquí en adelante, cuándo va a ser la ley dominical, cuándo va a ser las 7 postreras plagas, el cierre de la gracia y todo. ¿Conoce o no conoce? Ahora, Él tiene que revelar a cada hijo de Dios cómo va a ser esos acontecimientos. O tenemos que ir a preguntar a los cocanis, a los jampiris, ¿a quién tenemos que ir a preguntar? A los que miran la carta, a los brujos, a los que miran la suerte. ¿A ellos tenemos que ir a preguntar? ¿O tenemos que saber de la Escritura cuál es el significado de Daniel 2, de Daniel 7, de Daniel 9, de Daniel 11, 12? Y yo les pregunto, hermanos, nuestros hermanos y nuestros jóvenes, por lo menos sin necesidad de chanchullo, por decir, sin necesidad de algunas cosas, si alguien te dijera, yo quisiera saber qué significa Daniel 2, estamos en condiciones de poder explicar, aunque sea en la teoría, esto es lo que significa esto y esto y esto. El mundo así va a terminar. No va a terminar con la Tercera Guerra Mundial, no va a ser que Rusia le va a lanzar un cohete a Estados Unidos y Estados Unidos le va a responder y al final va a terminar. La gente no duerme porque cree que este mundo se va a destruir a sí mismo. Pero Daniel estaba en la escuela de los astrólogos encantadores adivinos. ¿Dónde están esos astrólogos encantadores adivinos? ¿En las universidades o no? ¿O no creen ustedes? En esa misma universidad están porque se están formando para eso. La medicina está dedicado a un dios griego. El deporte es a otro dios griego. ¿Y el carnaval a qué dios está dedicado? ¿Y el Baal de quién era? De todos los pueblos antiguos. Eso lo saben, eso lo saben. Pero, hermanos, muchas cosas son de las que no sabemos. Entonces, en la imagen, por favor, si podemos adelantar, ¿dónde está la primera imagen del rey Nabucodonosor? Voy a leer versículo 2 de Daniel capítulo 2, versículo 2. Dice así: y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que declarasen al rey su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿el presidente Arce sabe el futuro qué va a pasar? ¿Sabe o no sabe? Hermanos, ¿algún presidente de Sudamérica sabe el futuro o no sabe? Nada. ¿Algún egresado de la San Simón sabe o no sabe? A ver, hermano. ¿Y dónde están los que saben? Están durmiendo. ¿Dónde están los que saben? Están aquí. Y saben medio nomás. Así. Como cuando ve el borracho el piso, ¿cómo ve el borracho? Medio, así, ¿no? Si es alto o será bajo, lo que sea. Por eso andan de tumbo en tumbo. Muchos hermanos saben, así más o menos, yo creo que era así. Pero no lo saben. No van a saber ningún hombre de la ciencia, ni de Harvard, ni de Yale, ninguna universidad, ni cualquier científico no conoce el futuro. Pueden ellos rastrear con la mente satánica, pero lo que va a hacer el Señor, solo el Señor sabe. Entonces, los astrólogos, los magos, los encantadores eran catedráticos, eran por decir jefes de carrera, porque eran hombres que estaban en la misma universidad de Daniel, ¿o no? Y cuando el rey le dice, yo he soñado un sueño y no me acuerdo ni lo que significa. Ahora, ustedes tienen que decirme qué he soñado y qué significa. Y todos los que saben toda esa ciencia con diplomados, con maestrías, con doctorados, ¿sabían o no sabían? No sabían. Y entonces viene el decreto porque no han podido descifrar el futuro. Hermanos, ¿ustedes creen que Satanás a todos los médicos les va a proteger por más pinchazos que inventen? No, igualito les va a liquidar.
Porque así es Satanás. Satanás odia a la raza humana, odia la imagen de Dios. Entonces, cuando salió el decreto de muerte, ¿va a haber un decreto de muerte de aquí en adelante o no? Ahora, los hijos de Dios van a saber que hay un decreto de muerte, hay una señal que se está dando claramente. Tenemos que entender, el carácter de Daniel tenía esa comprensión clara de lo que va a ser de aquí al futuro. Y entonces le dijeron los sabios, por lo menos, rey, danos una pista, aunque sea un comienzo, danos pues, alguna pista tienes que darnos porque debes acordarte siempre, dinos algo, después nosotros ya vamos a nomás hilar la mentira, ¿no? Ahora, ¿qué dice el versículo 8 de Daniel 2:8? Bueno, yo sé que han comido bien, entonces, aunque sea un poco de sueño, atiendan. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay. Ahora, esas sentencias van a morir. Pero el diablo no solo estaba interesado en que mueran los sabios, el diablo. ¿A quién quería matar de manera particular? Eso, a Daniel. Y cuando salga el decreto de muerte, no es para matar, digamos, a los grandes, porque es un decreto universal de muerte. No es para matar a cualquier hombre, sino a los 144,000, a los que conocen la verdad. El objetivo es esa. Entonces, ellos dijeron, no hay hombre alguno que tenga ese conocimiento. Solamente eso es sabiduría de Dios y nosotros nos rendimos, ya no damos ahí. Si quieren matarnos, listo. ¿Qué más vamos a hacer? Ya se nos acabó todo. No hay más argumento. Y entonces llegan apresurados, otros tristes, llorando al lugar donde dormían estos universitarios, entre los cuales estaba Daniel, y todos tristes porque al día siguiente van a ser ejecutados. Y le llega la noticia ¿a quién? A Daniel. Y Daniel, vamos a morir. ¿Y por qué vamos a morir? Porque el rey ha soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Ahora, ¿recuerdan Daniel 1:17? Daniel era entendido en visiones y sueños. ¿Están atendiendo? ¿Puedo repetir? Daniel era entendido en visiones y sueños. Estos hermanos son entendidos ¿en qué, hermanos? En visiones y sueños, pero no sentados en el asiento, hermano, escribiendo, estudiando la escritura. Ahora, mira, verso 12, por esta causa el rey se enojó, enfurecido, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahora el decreto se publicó. Verso 14, entonces Daniel habló avisada, esa palabra quisiera que es avisada. Él podía discernir cuál era la situación que estaba pasando todos los sabios de Babilonia. Pero no solo que era avisado, sino prudente, y habló y le dijo a Arioc, si no hubiera Dios, está bien, no habría ninguna respuesta. Pero hay un Dios que está en los cielos, ¿amén o no? Ese Dios que está en los cielos hoy día también está dispuesto a revelar todos los misterios de la palabra de Dios a cualquiera que quiera buscarlo como al oro y la plata. Y eso somos nosotros. Hermano, ¿de qué va a servir que usted tenga 20, 30 años de adventismo o de creyente y usted ni sabe ni las profecías, no tiene conocimiento de la escritura, hermanos? En el día de la guillotina, usted, hermano, como mosca va a morir. ¿O no va a ser así? Y nosotros, creyendo que somos fieles, hermano, yo soy adventista, doy el sábado, doy mis diezmos, hermano, soy diácono y soy anciano de iglesia. Pero el Señor dice eso, no vale nada. No se alaba el sabio
en su sabiduría. No se alabe el rico en su riqueza y no se alabe el valiente en su valentía, sino alábese el que tiene que alabarse ¿en qué? En haberme conocido que soy Jehová de los ejércitos. Y Él no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Espíritu. Y Daniel estaba sellado en el sello del Espíritu Santo y en el carácter de Jesucristo. Ahora, ¿cómo resuelve lo que habló esta mañana el pastor Israel Méndez? ¿Qué hizo Daniel para resolver el problema? Y no solo él oró, ¿con quiénes más oraron? Los 3, más él 4. Y oraron como nunca antes. Y la Biblia, como dice, clama a mí y yo te voy a responder. Ellos clamaron con ruego, con todo llanto, con todo lo que ellos podían disponer y oraron. ¿Y qué dice la Escritura? Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hermanos, voy a pasar a la siguiente imagen. ¿Quién dio esa sabiduría a Daniel? El que reveló a Moisés, el que reveló a Noé, el que reveló a Abraham, el que reveló, hermanos, a todos los grandes profetas, hoy también está dispuesto a revelarnos o no. Y no podemos nosotros decir que eso no va a ser así. Hoy tiene que cumplirse. Y enseñemos a nuestros hijos con libro de Daniel 2. Enseñemos Daniel 1, ¿o no es así? Ese debe ser la escuela por donde hay que comenzar. Entonces, cuando él se presentó, hermanos, tenemos que decir esto. Versículo 26, ya vamos a ir terminando. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual le llamaban Belsasar. Vamos a estudiar mañana cómo fueron cambiados sus nombres de los 4 hebreos. Ahora, él está cambiando nuestros nombres aquí. Eso proféticamente se está cumpliendo. Al mensaje de los 3 ángeles están cambiando el nombre. Y nosotros no estamos diciendo nada. Ahora, dice aquí, Daniel respondió delante del rey. El 26. ¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos los pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. ¿Para quién fue la gloria, hermanos? Daniel, ¿qué dice? Yo es que estaba en la facultad de teología porque yo pues he ayunado 40 días, es que yo he estudiado con este hermano, yo tengo el esquema profético. ¿Se vanaglorió a sí mismo o dio la gloria a Dios? Ese era un hombre que no se compraba ni se vendía. Era tan fiel como la brújula es fiel al polo. Ahora, para que no me pase más tiempo, porque hemos dicho que vamos a redimir, vamos a entrar a la educación 2030. Ahora, hermanos, a los que estudian la Biblia, antes quemaban con los mismos escritos de la Biblia. A ver si está en la imagen de la quema de Juan Hus. Más adelante. Eso. A los que traducían la Biblia en sus idiomas de sus países, ¿qué les hizo Satanás a través de la Iglesia Católica? Amarraron en la estaca y con sus mismos libros les quemaron vivo mismo, ¿o no? Y nosotros tenemos el conflicto de los siglos y no leemos eso, cómo pasó. Ahora, Satanás no va a quemar con fuego, sino con ¿qué está? Una imagen anterior. El fuego se llama la educación 2030. Hasta el 30 tiene que haber una sola educación, hasta el 2030. Y esa educación, ¿sabe qué implica?
desconocer completamente la Biblia, borrar la fe del cristianismo de cualquier mente. O sea, está diciendo, Juan, María, Pedro, Santiago, no tienen que entender nada. ¿Está funcionando ese plan o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está funcionando o no? Desde el kinder hasta la universidad, esa es la educación. Ahora, hermanos, ¿cómo se está preparando ese fuego? Si ustedes pueden imaginarse en la siguiente imagen. Ahí está un hombre siendo quemado. ¿Y quién es el que está mirando con un crucifijo y diciendo, este hereje está siendo quemado, Señor, salva su alma? ¿Quién es ese que está ahí detrás? El cura. Ahora, el cura está presente, a la siguiente imagen. ¿El catolicismo está presente en la nueva educación o no? ¿Y quién es ese hombrecito? ¿Lo conocen o no? Un hombre muy bueno, simpático, argentino, bonachón. Ahora, ¿qué ha dicho el Papa? Escuchen esta cita que va a aparecer en la pantalla. Escuchen. El Papa Francisco ha dado hoy la sorpresa al anunciar que la Biblia ya se ha quedado totalmente anticuado y que necesita un cambio radical, por lo que le da oficialmente por cancelado y ha anunciado una reunión entre los más altos cargos de la Iglesia donde se decidirá el libro que va a sustituir a la Biblia. Su nombre y su contenido. Ya se está barajando algunos nombres. El que tiene más fuerza es la de la Biblia del 2000. Pero ¿qué van a borrar allí? O sea, ¿qué van a poner en el contenido de la Biblia? Mira, no podemos seguir intentando dirigir los pasos de nuestros feligreses en un mundo totalmente nuevo, con un libro que hace miles de años. Estamos perdiendo seguidores y tenemos que dar un paso más allá en la búsqueda de la modernización de la Iglesia. Ha llegado la hora de reescribir la palabra de Dios, aunque solo sea el Antiguo Testamento, en el que hay ciertos pasajes que es mejor ni siquiera hay que repetir. ¿Quién está diciendo? Que la Biblia no sirve, no funciona, habría que quemarlo. No está diciendo que hay que quemarlo, pero hay que desecharlo por completo. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Se van a callar o van a decir, por lo menos en este momento despertaremos? Ahora, hermanos, hace como 100 años, todas las escuelas y colegios de Estados Unidos era permitido orar y leer la Biblia. Ahora ya es prohibido. Aquí está esta mujer que es la que ganó, en la Corte Suprema ha ganado este hombre, para que nadie haga orar a los chicos en las escuelas. ¿Cómo se llama? Madayan Murray. Él ganó un juicio en la Corte Suprema en 1960. Él dijo, no pueden hacer orar a mi hijo porque yo soy atea y mi hijo va a ser ateo. Y yo he mandado a la escuela que me lo enseñen ciencias naturales, biología, pero que no me lo enseñen fe. Por tanto, él hizo una demanda al colegio, al Estado, y ganó. Desde ese día, hermanos, nadie puede obligar a nadie, o nadie puede decir que oremos en los colegios, en las escuelas de Estados Unidos. Hermanos, han sacado a Dios de las escuelas, de la política, los hogares, hasta quieren sacar de la iglesia. En ese tiempo vivimos, y la educación está terminando así. Para terminar, las últimas diapositivas. Tus hijos irán a escuelas públicas y serán entrenados alrededor de 15,000 horas en pensamientos seculares sin Dios. Y después irán 1 hora los domingos a la escuela dominical y los sábados a la escuela sabática para colorear un dibujo, y no conocen ni un versículo, y el papá tampoco conoce, y son adventistas del 7º día. ¿Está bien? ¿Así estamos o no estamos así? Ahora, como no está la Biblia ya no hay varón ni mujer. Entonces, en la escuela, ¿qué están enseñando? Ahí está el lenguaje inclusivo. Hermanos, en vez de todos, Alex, bueno, ahí están, ¿no?
él, nosotros, todos. Entonces, Daniel está diciendo de que el misterio que el rey demanda, ningún hombre lo va a revelar. Ahora le dice Daniel, termino con esto, le dice Daniel al rey Nabucodonosor: tú vas a ser solo cabeza de oro. Pero después otro reino va a venir, después otro y otro y otro. Ahora, quiero decirles, hermanos queridos, ¿están de acuerdo los gobiernos del mundo que solo es la cabeza de oro? ¿Las Naciones Unidas quieren que seamos solo la cabeza de oro o quieren que toda la estatua sea de oro? Porque quiere que este sea el gobierno mundial para siempre. Y todos los que molestan y perjudican, chao. Pero hermanos, todo eso nos está indicando que Cristo viene, que el tiempo está terminando, está cerca. Y nosotros, al estudiar la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que el tiempo se acabó. Entonces, quiero decirte como recomendación, cómprate una Biblia de estudio. Ahora hay tantas hermosas Biblias que hay, y dedícale tiempo. ¿Cuánto? ¿Media hora? ¿Cuánto tardas en comer tú? Una hora. ¿Y cuánto crees que la mente necesita? ¿Una hora por lo menos? Ni eso, más. Hay días que me da ganas de pasarme 2, 3 horas. No me interesa absolutamente nada. Quiero conocer la Escritura, quiero saber la Escritura. Y usted también puede ser entendido en visiones y sueños como Daniel, amén. El Señor está dispuesto a darnos su Espíritu, como cualquier otro padre que está dispuesto a dar a su hijo el pan o lo que le pida. Y el Señor quiere darnos ese Espíritu. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender que estamos en la escuela superior y ese gran maestro se llama Jesucristo. Y el gran libro de todo nuestro aprendizaje se llama, ¿qué cosa? La Sagrada Escritura. Y a mí me gustaría enseñar a los hermanos, si en algún momento invítenme para enseñarles cómo investigar la Biblia. Si les enseñamos cómo investigar la Biblia, usted no necesita nada más. Es como usted va a interpretar todo de acuerdo a la Escritura, y las herramientas que tenemos hoy es prácticamente la mejor etapa en cuanto a material de apoyo para investigación. Hermanos, nadie tiene que decir yo no puedo entender. Usted puede entender ahora el hebreo, el griego o cualquier otro término si usted quiere. El que lo busca lo va a encontrar, pero los que le buscan de todo corazón. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre amantísimo, en esta tarde quiero darte gracias por haber compartido tu palabra. Señor, me da coraje y me da a la vez tristeza cuán indiferentes somos en apreciar, Señor, la palabra profética. Señor, en apreciar la verdadera educación, en apreciar el verdadero carácter de Cristo. Enséñanos, Padre, a no ser vanagloriosos, enséñanos a ser humildes de corazón. Solo la obra de tu Espíritu puede hacer eso, porque por nosotros mismos no somos capaces. Bendice a esta hermandad, especialmente a los niños y los jóvenes, que el enemigo se ha encargado de poder adoctrinar y enseñar para que sean funcionales al sistema de este mundo. Señor, líbranos de todo ese engaño y enséñanos a andar en temor a tu santo nombre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.